Bien, ya estamos grabando. Entonces, como les dije, bueno, ahora voy a minimizar esto. Entonces, como les dije recién, vamos a ver las fracturas, ¿sí?, de astrágalo y fracturas de calcáneo. Estas fracturas, como pueden visualizar aquí en la imagen, yo les pegué una imagen de lo que es el astrágalo, dividido en colores, ¿sí? Lo que vendría a ser la parte amarilla vendría a ser la cabeza, el cuello, lo que es la parte verde, lo que está en rosado, medio fucsia, tirando fucsia, está en el cuerpo, y por detrás, que bueno, no lo podemos girar, se ve el tubérculo externo. El tubérculo externo es el que se va a articular con el peroné, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que destacar de este hueso? Que este hueso es bastante importante y es tridimensional. En un 60% aproximadamente del hueso, todas las carillas articulares son obviamente cartílago, o sea que la mayoría está recubierto por cartílago. Es muy parecido al escafoides en su morfología, digamos, ¿sí?, anatómica. Entonces este hueso es tridimensional, ¿por qué? Porque no se inserta ningún músculo en él. Lo único que lo da ningún músculo, y obviamente no hay ninguna arteria ni nada que, digamos, produzca rupturas de esto, ¿sí? Pero tiene poca vascularidad como el escafoide. Por lo tanto, las fracturas, sobre todo las fracturas del cuello, ¿sí?, por su disposición como en el escafoides, de forma retrógrada, suelen sufrir necrosis avasculares. Entonces es bastante importante la reducción abierta y fijación interna de este hueso. Y a su vez, también hay que tener en cuenta que este tipo de huesos, como les dije, no tenían ningún tipo de tendón, entonces no tiene estabilidad más que de los ligamentos que se conectan con el calcáneo, ¿sí? También lo pueden encontrar al astrágalo como talos, ¿sí? O talus, les saben decir, ¿sí? Entonces por ahí los ligamentos se suelen llamar talus calcáneo, etcétera, anterior, medio, posterior, ¿sí? De esa manera. Entonces la definición de esto es, ¿sí?, fracturas, como dije al principio, de la parte posterior del pie junto a las del calcáneo, o sea que son bastante importantes las dos. Como pueden observar acá en esta imagen, ¿sí?, incluyen las fracturas tanto de lo que es el cuello, como les nombré anteriormente. Ven, aquí lo estamos viendo de arriba, ¿sí?, una vista superior, ¿bien? El cuello del astrágalo, la cresta rugosa, que bueno, eso no lo nombramos recién, pero lo más importante es la cabeza, el cuello, el cuerpo, ¿sí? Y tenemos la tróquea astragalina, o mejor dicho, que se va a articular la parte superior de lo que es el cuerpo con la tibia, y el tubérculo lateral, ¿sí? Y en la radiografía podemos observar la fractura, ¿sí?, en este caso del cuello del astrágalo debido a una lesión de alta energía. Este tipo de fracturas entonces pueden sufrir necrosis. Es necesaria la reducción abierta y fijación interna. Vamos a incluir entonces, como les dije al principio, fracturas del cuello, fracturas del cuerpo, de la cabeza, y así también fracturas osteocondrales, tanto del tubérculo externo, ¿sí? El mecanismo de lesión hace referencia a las lesiones de alta energía en el caso de que haya fracturas de lo que es el cuerpo y el cuello, ¿sí? Esas lesiones de alta energía hacen referencia a accidentes de tránsito. Accidentes de tránsito y también caídas de alturas considerables, aproximadamente de 1 metro para arriba, ¿no? O sea, 1 metro, 2 metros, 3 metros. Y las fracturas de la cabeza y la cara posterior suelen ser por cargas axiales, o sea, en sentido lateral, ¿sí? Estas cargas axiales pueden ser el choque de un paragolpe, en una moto, lo que fuera, ¿sí? Una patada, en el deporte, lo que sea. Cualquier agente que vaya a chocar y realizar cargas axiales. Y en el caso de las fracturas osteocondrales o del tubérculo y del tubérculo externo, tenemos los famosos esguinces de tobillo o subastragalinos, y las fracturas de la articulación subastragalina o fracturas de luxación de la articulación subastragalina. Es muy común que el astrágalo se luxe, y sobre todo se luxe en sentido externo, más que nada porque en sentido interno tenemos la contención de los tendones del tibial posterior, que se pueden llegar a lesionar si hay fracturas severas. Los objetivos de tratamiento, objetivos ortopédicos, en este caso el traumatólogo primero y principal tiene que lograr que este hueso, ¿sí?, recupere su morfología anatómica. Como pueden observar en la imagen, tenemos las irrigaciones o la vascularización del hueso. Entonces, el escaso aporte sanguíneo del astrágalo le hace
que sea propenso a la necrosis vascular, después de una subluxación o una luxación del cuerpo astragalino, como dice aquí. Lo más importante es que se reconstituya todo el hueso, ¿sí? Para que el paciente pueda, obviamente, realizar la marcha y correcta alineación con respecto a la tibia y con respecto al calcáneo. El escaso flujo sanguíneo, como dice aquí, va a requerir, si no llega a haber una buena consolidación, va a requerir obviamente de otro tipo de tratamientos con injertos óseos. En este caso, este tipo de fracturas son bastante dolorosas, se edematizan, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta también los síndromes compartimentales que sabemos ver en las fracturas de tibia. La estabilidad, aquí la fijación estable de lo que es la fractura del cuello es fundamental. ¿Para qué? Para reducir el riesgo de la necrosis vascular de la cabeza del astrágalo, ¿sí? Porque si se fractura el cuello, la cabeza queda como aislada y por lo tanto no va a haber una buena vascularización. En el caso de la fractura del cuerpo del astrágalo, se deben fijar de forma estable para mantener la congruencia de la articulación subastragalina, o sea, por debajo de lo que es el astrágalo con el calcáneo. Y las fracturas de la cabeza deben mantenerse estables para permitir la transferencia de carga a través de la articulación astrágalo-navicular. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a articular con el escafoide del pie o navicular del pie, ¿sí? Y por lo tanto deben tener una buena reducción, ¿sí? Mantenerse estables para que la sobrecarga, cuando el paciente empiece a realizar la marcha y descargar peso, sea eficiente. Con respecto a los objetivos de rehabilitación, bueno, lo primero y principal es la amplitud de movimiento y luego la fuerza, ¿sí? Como venimos diciendo en todas las clases de este tipo de fracturas. Restablecer todos los movimientos del tobillo y del pie y restablecer todos los movimientos de la articulación subastragalina, ¿sí? Que son los que se van a ver reducidos. La mayoría de las veces este tipo de fracturas, ¿sí? Me levantaron la mano, a ver, un segundo. ¿Dónde están? Me levantó la mano Antonella. No la encuentro. Sí, no sé por qué estará interrumpiendo, si estará escuchando mal o qué. Antonella, si te podés, si podés activar tu micrófono y decirme qué Profe, pasó. Sí, te escucho. se me quedó una diapositiva de mecanismo de lesión. No sé si es solo a mí o el internet. Yo estoy ahora en estabilidad y objetivo de rehabilitación. Ah, no, buen disculpe, profe, debe ser mi internet. Yo sigo con esa diapositiva. A ver, que me confirmen los chicos ahí por el chat, a ver si se está viendo bien o no. Por favor, oh, porque por ahí puede ser mi internet también, ¿sí? Y no quiero que... No, está bien, profe, No, está sí, se debe en ser la el mío. estabilidad. Ah, bien, bien, bien. Bueno, por ahí capaz que, Antonella, es tu internet, no hay problema, ¿sí? Pero también que me Sí, interrumpas, ¿sí? Porque por ahí mi internet también falla, está súper colapsado. Así que por ahí me levantan la mano, así como hiciste, y bueno, yo paro, no tengo drama, ¿sí? Sí, más gracias, que profe. nada si no se está viendo bien, ¿sí? Bien, bueno, continuamos. Entonces, habíamos quedado entonces, como le dije, en la estabilidad. Por lo general, este tipo de fracturas, ¿sí? La mayoría de las veces suelen tener, como les dije al principio, digamos, fracturas intraarticulares. La mayoría de las veces son fracturas intraarticulares porque el 60% de la superficie articular, ¿sí? Es cartílago y obviamente están bañadas en líquido sinovial. Pasamos la siguiente. Bueno, en el caso de la fuerza muscular, bueno, vas a trabajar todos los músculos aquí, inversores del pie, dorsiflexores del pie y flexores plantares, tanto del tobillo y del pie. Hay que destacar aquí, bueno, que no lo nombran, ¿sí? Que por ahí yo hago hincapié, es en trabajar, ¿sí? Los ejercicios, ¿sí? De punta de pie. ¿Qué quiere decir esto? Pero estos van a ser, obviamente, al último de lo que vendría a ser la rehabilitación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que fortalecer los músculos, sobre todo el tibial posterior, que va bastante pegadito por delante, vendría a ser por delante, bien digo, de lo que son los gemelos. Entonces este músculo es el que va a dar contención interna a lo que es el astrágalo. Si este músculo está débil, nos va a dar un pie pronado a futuro, ¿sí? O el famoso pie plano, como suelen ustedes haberlo visto con anterioridad en otras materias. Entonces, más adelante es fundamental trabajar la fuerza de este músculo, sobre todo del tibial posterior, del flexor dedo del gordo, ¿sí? Específico, y de los flexores del dedo, para que obviamente este músculo
estos músculos lleven, ¿sí?, hacia adentro, o sea, hacia la línea media, el astrágalo, ¿sí? Bien, entonces, los objetivos funcionales va a ser normalizar el patrón de la marcha. ¿Cómo normalizar el patrón de la marcha? Y bueno, con todo este tipo de ejercicios y realizando una buena alineación correcta. ¿Qué ha sucedido algunas veces? Que estos pacientes con fracturas de este tipo suelen quedar con un astrágalo pronado y el día de mañana, cuando caminan, ¿sí?, tienen una pierna falsa larga, como se dice, entonces suelen llegar a tener el famoso pie plano, producto de la fractura y la debilidad de estos músculos al haber tenido una cirugía. Siempre también es bastante complicado el tema del edema, por lo tanto, suelen tener estos pacientes distintos estadios de edema y distintos estadios de la inflamación. Con respecto al tiempo previsto de la consolidación ósea, de 6 a 10 semanas, o sea que tiene bastantes días. ¿Por qué? Porque suelen ser fracturas intraarticulares. En el caso del tiempo previsto para la rehabilitación, de 12 a 16 semanas, en aquellos pacientes obviamente que tengan problemas de lo que es la vascularización. En este caso, un paciente con diabetes, por ejemplo, que no tiene una buena consolidación, una buena cicatrización, van a necesitar obviamente una cirugía posterior y una rehabilitación mucho más larga que puede durar aproximadamente entre 1 año y 1 año y medio. Así que imagínense lo difícil que es tratar con estos pacientes, porque este paciente no va a ir todos los días, se cansa. Los pacientes se cansan cuando son prolongados, entonces aún todavía siguen prolongando el tiempo de rehabilitación. Son bastante complejas este tipo de fracturas. Con respecto a los métodos de tratamiento, ¿sí?, reducción abierta y fijación interna, se van a utilizar distintos tipos de tornillos. No así en la fractura de calcáneo, que lo vamos a ver más enseguida, que se utilizan unas plaquitas también especiales, además de los tornillos. Los tornillos van a funcionar biomecánicamente como protectores, ¿sí? Y van a tratar de lograr una fijación rígida en este caso. ¿Para qué? Para que haya una consolidación sin formación de callo óseo, o sea, de primera instancia. ¿Cuándo se va a estar indicado? Y siempre, como venimos hablando, en fracturas que estén desplazadas, ¿sí? Y acá como habla de lo que es en la superficie atragalina es articular, por lo tanto, la mayoría de las veces, ¿sí?, son fracturas intraarticulares. Como ningún músculo y ningún tendón se inserta en el astrágalo, la fijación interna y reducción abierta reducen la posibilidad de necrosis en las fracturas del cuerpo y del cuello. Entonces, este método es uno de los de elección colocando los tornillos, que ahora seguro que vamos a ver las imágenes. Acá podemos observar del lado izquierdo unas fracturas del cuello del astrágalo, intentando, ¿sí?, o mejor dicho, intento fracasado de una reducción cerrada. ¿Qué quiere decir esto? Que al paciente no se le realizó, no se le practicó ningún tipo de cirugía y obviamente no hubo una buena consolidación. Por lo tanto, se lo trató con reducción abierta y fijación interna. Después de la cirugía, el paciente llevaba inicialmente un vendaje compresivo grueso, ¿sí?, y la fractura se inmovilizó con una férula. ¿Qué vendría a ser en este caso? Las botas de Walker, ¿sí? Como dice aquí, las fracturas de cabeza son menos frecuentes, pero pueden sufrir fracturas grandes. En este caso, por ejemplo, un paciente que se haya caído, qué sé yo, por ejemplo, de un primer piso, ¿sí?, y traer alteraciones en la vascularización. Y las fracturas del astrágalo se inflaman menos que las de calcáneo. ¿Por qué? Porque el calcáneo, obviamente, está más expuesto, tiene la almohadilla por debajo de lo que es la fascia plantar, y a su vez es un hueso mucho más esponjoso. Entonces, es mucho más vascularizado y por lo tanto mucho más edema vamos a encontrar en las fracturas de calcáneo que en las de astrágalo. Acá que observamos, a la izquierda, una fractura del cuerpo astragalino, ¿sí?, tratada con tornillitos de compresión. Y a la derecha tenemos la imagen, ¿sí?, de lo que vendría a ser la reestructuración de lo que es el astrágalo. Otra imagen, fractura del cuerpo del astrágalo, ¿sí?, fijación interna con tornillos a través de las fracturas del cuerpo del astrágalo para producir la reducción anatómica del astrágalo. Bien, fractura del cuello astragalino, ¿sí?, tratada con reducción y fijación interna, es otro de los ejemplos también que tenemos. Y a la derecha, como pueden observar ustedes, una fijación interna postquirúrgica del cuello astragalino, existe consolidación, se han comenzado a realizar movimientos activos a nivel de la articulación del tobillo y la articulación subastragalina.
En este caso hay que descomprimir y descoaptar, ¿sí? Un tratamiento bastante importante, o una maniobra, una técnica bastante importante, es descoaptar el calcáneo del astrágalo. ¿Qué quiere decir esto? Que como el paciente ha sufrido un traumatismo, en este caso una fractura, ¿sí? Todas las estructuras, tejidos blandos que se insertan en el calcáneo, que se insertan aquí en los metatarsianos, ¿sí? Van a sufrir retracciones y tensión. Y ha alojado, obviamente, o asociados, mejor dicho, no alojados, asociados a la falta de movimiento producto de la inmovilización. Entonces, eso va a generar una coaptación de la articulación subastragalina y, por consecuencia, una coaptación de la articulación de tibio-astragalina, ¿sí? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de decoaptarlo con técnicas de tracción, ¿sí? Eso, obviamente, lo deben haber visto o les debe haber enseñado quizás el profe Marco. La férula, ¿cuándo se utiliza la férula? Y bueno, la férula se va a utilizar primero y principal después del postquirúrgico. Y también en aquellas fracturas que no hayan estado desplazadas, sobre todo del cuello, ¿sí? El problema de este sistema es que es la pérdida de movilidad, como dice al principio, pero es lamentablemente hay que utilizarlo. Y debe considerarse un método temporal. ¿Qué quiere decir esto? Que este hueso tiene que tener una inmovilización, pero no una inmovilización tan prolongada. Lo más importante es que no descargue peso. Por lo tanto, el paciente tiene que tratar de mover lo antes posible una vez que se haya empezado a realizar la consolidación. Consideraciones especiales de la fractura. Como hablamos siempre, en todo tipo de fracturas, la edad del paciente es muy importante. ¿Por qué? Si son pacientes gerontes y tienen alguna enfermedad concomitante, como decimos siempre, va a haber mayor alteraciones, ¿sí? De procesos degenerativos, cambios artrósicos en la articulación tibioastragalina y subastragalina. Y eso a lo largo va a necesitar una rehabilitación más prolongada. ¿Por qué? Porque el paciente no va a caminar bien. Por lo tanto, si es mayor el paciente, también vamos a tener rigidez y limitación en el rango óptimo de movimiento. Con respecto a la articulación articular, a la afectación articular, como dice aquí, tenemos que tener en cuenta que casi todas las fracturas son intraarticulares y la alineación y estabilidad son cruciales para evitar cambios y procesos degenerativos que vayan a producir alteraciones en su biomecánica y por lo tanto generar dolor a la marcha. Localización. Con respecto a la localización, como dijimos, no se inserta ni ningún músculo ni ningún tendón. Por lo tanto, la debilidad muscular que podemos observar es producto de la inmovilización. Entonces, como le dije al principio, en lo posible, hoy en día se inmoviliza, obviamente, postoperatorio, pero no se descarga peso y se trata de sacar, ¿sí?, las férulas. En el caso de las luxaciones o subluxaciones, pueden producir alteraciones, ¿sí?, en lo que son los tendones, perdón, los tendones peroneos, solo en la cara externa, y el tibial anterior en la cara interna, ¿sí? En este caso, las fracturas producen alteraciones en la vascularidad, como habíamos hablado al principio, y tienden a tener problemas en transferir el peso desde la tibia hacia la zona media del pie. Por lo tanto, el dolor suele resultar bastante incapacitante. Por eso, no quería hablar antes de las fracturas bimalleolares sin hablar de la marcha de lo que es las fracturas de astrágalo. Y obviamente las fracturas de calcáneo. Son bastante parecidas a la marcha porque son muy dolorosas. Con respecto a las fracturas abiertas, no son, digamos, muy fáciles de encontrar el tipo de fracturas abiertas en este tipo de fracturas de astrágalo. Pero hemos visto en el hospital incluso agenesia del astrágalo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay pacientes que se han fracturado y de tal manera el accidente que ha migrado todo, como no tiene ningún músculo insertado, ningún tendón, ¿sí? Digamos, se luxó por completo el astrágalo solo y se salió de la piel hacia afuera, directamente así. Lo hemos visto en el hospital Brabarro, aunque no lo crean. Entonces, este tipo de fracturas que no son muy comunes, son fracturas expuestas, se deben tratar de forma agresiva con irrigación, desbridamiento, antibióticos, ¿sí? Porque obviamente hay bastante posibilidad de infección porque son expuestas y a su vez por el material de osteosíntesis. Las lesiones tendinosas, no hay prácticamente lesiones tendinosas, salvo que, como les dije, que se luxen, ¿sí?
Si se luxa el astrágalo, obviamente de forma externa, va a afectar al tendón peroneal. El tibial posterior puede lesionarse por un desplazamiento interno, como les decía al principio. Que estos dos músculos son los que vamos a trabajar al último, porque son los que van a estar en íntima relación con el astrágalo y tratando de ubicarlos tridimensionalmente por debajo de la tibia y por de arriba del calcáneo. Se debe explorar, obviamente, estos tendones sin ningún tipo de dolor, en el caso de que no haya, obviamente, digamos, luxaciones o fracturas. Con respecto a las lesiones asociadas, puede existir un daño importante en lo que son los tejidos blandos, secundarios a la inflamación, como dice aquí. Se debe vigilar cuidadosamente para evitar síndrome compartimental, como también las fracturas de calcáneo y también las fracturas de malleolos. Bien, con respecto a lo que vendría a ser la carga de peso, ¿sí? Aquí generalmente se coloca un vendaje compresivo grueso y luego la férula por 5 días. ¿Qué quiere decir esto? Que en los primeros 5 días del postoperatorio, en la mayoría de los casos, se va a colocar una férula, ¿sí? Y luego se permitirá la descarga parcial, si así lo requiere, con la férula o con un vendaje compresivo. Es importante en estas fracturas mantener el pie elevado, como les dije al principio, por encima del nivel del corazón, para que drene y que no se, obviamente, edematice demasiado y no pueda utilizar ningún tipo de calzado o, en el caso de la férula, ¿sí? Que vaya a producir un síndrome compartimental. Como dice aquí, durante las 3 primeras semanas, lo mejor que se puede hacer es levantar el miembro por encima del nivel del corazón para mejorar, ¿sí?, la vascularidad del astrágalo y obviamente que no se genere ninguna necrosis. Lo ideal es que el paciente permanezca por lo menos 3 meses y después comience con el apoyo, ¿sí? Eso es lo ideal. O sea, aproximadamente 90 días. O sea que 90 días, ¿sí?, el paciente no debería realizar ningún tipo de apoyo, ¿sí?, para que haya una buena consolidación. Bien, yo voy a cortar aquí porque quedan 5 minutitos, ¿sí?, para que empecemos con las fracturas de calcáneo. Entonces, vamos a utilizar estos 5 minutos para repasar lo que vendría a ser lo que hablamos de lo que es el astrágalo, ¿sí? Entonces, como dijimos al principio, se va a fracturar tanto en la cabeza como en el cuello, mejor dicho. O sea, las de cabeza no son muy importantes, no se suelen dar, pero sí suele haber fracturas de lo que es el cuello y del cuerpo, ¿sí? Muy importantes. En este caso, hay que destacar que se van a dividir en fracturas de cuello y cabeza, en fracturas de lo que es el cuerpo y en fracturas de lo que son las regiones o carillas articulares y del tubérculo externo. Que el tubérculo externo es el que se articula con el peroné. En el caso de lo que hablábamos del cuello y de lo que es la cabeza, bien digo, de lo que es la cabeza, suelen producirse, ¿sí?, por aplastamiento o por caídas de alturas considerables o accidentes de tránsito. En cambio, las fracturas del cuerpo, bien digo, las fracturas del cuerpo suelen producirse por cargas axiales. Y las restantes, que vendrían a ser las del tubérculo o de las carillas, se dan por los famosos esguinces subastragalinos o esguinces de tobillo, ¿sí? Y en las fracturas luxaciones, ¿sí?, de tobillo. Esto es importante porque obviamente de acuerdo a eso vamos a tener un paneo, digamos, de cómo fue el mecanismo de lesión y qué tipo de fractura podemos llegar a encontrarnos. ¿Cuál es el método de tratamiento? La reducción abierta y fijación interna. ¿Qué se utiliza? Tornillos, ¿sí? Y como este huesito es tridimensional, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que a futuro mejorar, ¿sí?, la fuerza y darle estabilidad tanto con los músculos internos y los músculos externos. Músculos internos que teníamos: flexores del dedo gordo propios del dedo gordo, flexores de los dedos, común de los dedos, y el tibial posterior. Y en la parte externa los tendones peroneales, ¿sí? Pero sobre todo siempre tiende a caer la parte interna, ¿sí? Y realizar, o mejor dicho, quedar un pie pronado, que eso va a dar una pierna más larga. Bien, yo voy a dejar de compartir un poquito para empezar otra más. Dejamos de grabar aquí. Denme un segundito.